Hace años que Hyuk cambió su guitarra por una vida de oficina. Un día, su viejo amigo de la universidad le escribe después de 3 años de silencio para pedirle un favor: ser el nuevo guitarrista de su banda. Hyuk está listo para negarse, su talento está oxidado. Pero justo antes de rechazarlo, descubre que esa banda de amigos no es un simple hobby, son bastante conocidos y su música está despertando una parte de él que creía muerta. Así arranca Pizzicato. Hyuk está por volver a pulsar las cuerdas de su guitarra. Y si vos pulsás el botón de suscribirte, dejás un like y nos contás qué te pareció, ¡a darle! En la ajetreada oficina, donde el ritmo de las teclas era la banda sonora habitual, un joven con traje, llamado Hyuk, estaba concentrado frente a su computadora. Todo parecía un día más de trabajo hasta que una notificación irrumpió en su pantalla. Era un mensaje de Jin Yuseng, un amigo o mejor dicho, un Sunbei de la universidad, con quien no hablaba desde hacía 3 años. Lo primero que cruzó por la mente de Hyuk fue un pensamiento tan ridículo como preocupante. ¿Querría pedirle dinero? Una imagen mental de él huyendo de cobradores lo hizo reír por lo bajo, pero rápidamente descartó la idea, recordando que Yuseng trabajaba en el laboratorio de una gran empresa. Aún así, la incertidumbre persistía. ¿Por qué lo contactaba después de tanto tiempo? Hyuk respondió con un saludo casual y, mientras esperaba, recordó los días de universidad, cuando pasaban horas juntos en el club de música tocando la guitarra. La conversación avanzó un poco hasta que Yuseng fue directo al grano. Necesitaba un favor. Dijo que no era nada extraño, pero que Hyuk tendría que verlo por sí mismo antes de decidir. Hyuk le preguntó de qué se trataba, pero en lugar de una explicación, Yuseng simplemente le envió una dirección. La intriga se apoderó de Hyuk. ¿Ver qué? Con un emoji brillante como única respuesta a su pregunta sobre si era su oficina, Yuseng solo consiguió aumentar la curiosidad de Hyuk, quien no pudo evitar buscar la dirección en su teléfono. No estaba tan lejos de donde se encontraba. Sabía que Yuseng lo estaba haciendo a propósito, usando el misterio para atraerlo. Y funcionó. Después de un rato, Hyuk se encontró frente al edificio, un lugar que a primera vista no parecía nada sospechoso. Al entrar, notó que las paredes estaban adornadas con afiches de conciertos, algo que le trajo más recuerdos de sus días de universitario pegando los mismos carteles. Subió las escaleras y al abrir una puerta, se encontró de golpe con una sala de práctica de música completamente equipada, una batería, micrófonos, un teclado y una guitarra. ¿Una sala de ensayo?, se preguntó con sorpresa, cuando de pronto vio a alguien sentado absorto en su teléfono. Al observarlo, Hyuk notó lo bien que se veía el tipo. Era Jin Yosung, su Sunbei. «Hola», dijo Hyuk, y Yosung levantó la vista con una leve sonrisa. Hyuk, absorto en sus pensamientos y quizá algo despistado, buscaba a su amigo sin darse cuenta de que Yosung estaba sentado a solo unos metros. Mientras Yosung lo observaba divertido con una leve sonrisa, Hyuk finalmente lo vio, un poco avergonzado por su despiste. Tras el saludo inicial, Hyuk sacó una bolsa con tteokbokki preguntando si ya habían cenado, y sorprendió a todos al decir que había traído para otro más, el primo de Yosung, Jin Hee-jae. El mismo Yosung lo presentó, diciendo que tenía la misma edad que Hyuk en la universidad, lo que hizo que Hyuk, internamente, se sorprendiera por lo joven que parecía su nuevo compañero. Entre bromas y risas, Yosung explicó que estaban en una sala de ensayo. Había estado en una banda por 2 años, él tocaba el bajo, Hee-jae el teclado, y solo esperaban a la baterista y la cantante. Entonces, el verdadero motivo de la reunión salió a la luz: necesitaban un guitarrista, y Yosung quería que fuera Hyuk. La propuesta lo tomó por sorpresa, y Hyuk, confundido, preguntó cómo habían logrado seguir sin guitarrista hasta ahora. Yosung le contó que los anteriores miembros acababan de renunciar, y eso le hizo pensar en él, recordando lo bueno que era Hyuk tocando la guitarra en sus tiempos universitarios. Hyuk, sin embargo, dudaba. No había tocado desde la graduación y se sentía un poco abrumado por el repentino pedido después de tantos años sin contacto. Intentó argumentar que seguro había guitarristas mucho mejores y más profesionales que él, pero Yosung lo animó, asegurándole que solo necesitabas práctica y que él era la persona indicada. Justo cuando Hyuk estaba por negarse, la puerta se abrió y entraron 2 chicas, la baterista y la cantante. Yosung, con una sonrisa cómplice, le dijo a Hyuk, con un toque de vergüenza, que su banda, Festo, era bastante conocida, lo que dejó a Hyuk con la boca abierta. Yosung lo invitó a escucharlos tocar antes de tomar una decisión. Hyuk se sentó y la banda comenzó a sonar.
El sonido de la batería, el bajo de Yusung y el teclado de Hee-jae crearon una atmósfera envolvente. Luego, la cantante, con una voz potente y emotiva, llenó el aire con letras que hablaban de la vida, los veranos y el valor de cada momento. Ju-hyuk observaba, su rostro una mezcla de asombro y nostalgia. Sentía cómo la música lo arrastraba y sus manos se apretaron involuntariamente. Al final de la canción, Hee-jae, el tecladista, le preguntó qué le había parecido. Ju-hyuk, con un ligero rubor en las mejillas y aún procesando la experiencia, solo pudo balbucear que lo pensaría. Esa noche, de vuelta en su casa, la imagen de la banda y el nombre Festo seguían rondando en su cabeza. Mientras se pasaba la mano por el pelo, la música y la propuesta de Yusung resonaban en su mente, dejándolo en un mar de pensamientos. Ju-hyuk, con la propuesta de Yusung y la energía de Festo en la cabeza, no pudo evitar buscar la banda en internet. Rápidamente encontró videos y comentarios de gente impresionada por su talento, lo que lo hizo dudar. ¿De verdad es una banda amateur? ¿Estará bien si me uno yo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno y me odian? Pero, a pesar de las inseguridades, había algo innegable. Quería intentarlo. Quería volver a tocar. Así, con esa decisión en mente, pasaron los días. Ju-hyuk se encontraba de nuevo en su rutina de oficina, pero la idea de la banda no lo abandonaba. Intentaba convencerse a sí mismo. Es solo por un tiempo, hasta que encuentren a alguien más, voy a estar bien. Pero la duda regresaba. ¿De verdad seré lo suficientemente bueno? De pronto, como para espantar los miedos, se recordó a sí mismo. Pero si ya estuve en una banda antes y ellos mismos me pidieron que me una, ¿quién me va a culpar si sale mal, no? Finalmente, llegó el día de la primera práctica. Ju-hyuk entró a la sala y saludó a todos, recibiendo un «Hola Ju-hyuk» de la cantante y la baterista. Yusung, con una sonrisa, le entregó una guitarra. «Esta es tu guitarra, úsala, es de la banda, así que podés practicar cuando quieras. Es bastante cara, ¿eh?» Ju-hyuk, un poco sorprendido, solo pudo ver cómo la cantante agregaba, «Ya que es la primera vez que tocamos juntos, vamos a ir con calma». Y así arrancó la práctica. La baterista y Ju-sung, en el bajo, comenzaron a tocar, pero la cosa no fue tan fluida para Ju-hyuk. Con cada intento, sus dedos se sentían torpes, la cuerda sonaba mal y el sudor le corría por la frente. «No tendría que haber venido acá», pensó con frustración. Al ver su dificultad, la cantante, con una sonrisa amable, intervino. «¿Qué te parece si hacemos un descanso?» Ju-sung se acercó para darle una mano. «Tu dedo anular tiene que estar en el lugar correcto», le dijo, mientras Ju-hyuk intentaba seguir las indicaciones. «¿Así?», preguntó, aunque no parecía muy convencido. Ju-sung, sin perder la calma, respondió. «¿Podés empezar de nuevo?» Internamente, Ju-hyuk refunfuñó. «Este pibe es serio». Pero de inmediato se obligó a sonreír y pensar. «Bueno, es joven, así que tengo que ser paciente con él». Y con un suspiro, volvió a intentarlo. Ju-hyuk sigue esforzándose con la guitarra, intentando mejorar su técnica bajo la atenta mirada de Ju-sung. Por un momento, parece que lo logra, y Ju-sung sonríe con alivio, animándolo con un «así es». Pero la alegría dura poco, porque Jin Hee-ja, el tecladista, no pierde la oportunidad de ser crítico. Le pregunta a Ju-hyuk si siempre rasguea así, insinuando que su técnica no es la correcta. Ju-hyuk, un poco a la defensiva, le contesta que siempre lo hizo de esa forma y le funcionó bien hasta ahora. Ju-sung, viendo la tensión, intercede rápidamente, le ofrece una gaseosa a Hee-jae y trata de calmar las aguas, mencionando que Ju-hyuk era bastante bueno, incluso semiprofesional en la universidad. Sin embargo, la actitud de Hee-jae no cambia. Se encoge de hombros y comenta que Ju-hyuk ni siquiera se va a quedar mucho tiempo. Internamente, Ju-hyuk se siente frustrado. Nunca nadie había criticado su forma de tocar y esa actitud lo molesta profundamente. Aún así, intenta convencerse de que es solo la primera vez que Hee-jae es así con los desconocidos y que quizás con el tiempo cambie. Decide que por su parte se esforzará más y tocará mejor la próxima vez. Llega la siguiente sesión de práctica, pero para Ju-hyuk las cosas no mejoran. Apenas empieza a tocar, Hee-jae lo interrumpe de nuevo, cuestionando por qué hace slides y si está intentando lucirse. Y como si fuera poco, le dice que por el momento eliminen todos los solos de guitarra. La paciencia de Ju-hyuk se agota. Piensa que ya bastante le cuesta retomar el ritmo, y ahora tiene que lidiar con la constante actitud de Hee-ja. Decide enfrentarlo y le sugiere que se concentre en sus propias cosas, que él se encargará de su práctica.
Pero Hiya, impasible, le pregunta si siquiera sabe qué necesita practicar. Es la cantante quien interviene esta vez, defendiendo a Yoo-hyuk. Le recuerda a Hiya que Yoo-hyuk estuvo practicando todos los días y que debería enfocarse en terminar la letra de la nueva canción. Hiya, que ignoró completamente a Yoo-hyuk, rápidamente responde a la cantante que ya casi termina. Esta disparidad molesta aún más a Yoo-hyuk. Se siente infravalorado y frustrado. Mientras intenta seguir tocando, Hiya vuelve a arremeter, preguntándole por qué no practica lo que realmente necesita en lugar de hacer eso. Yoo-hyuk ya no aguanta más. Lo mira con furia contenida y le dice que ya se cansó de callar, preguntándole si busca pelea o si es así de maleducado con todo el mundo. La tensión en la sala es palpable. Yoo-seung, percibiendo el estallido, interviene de inmediato, sugiriendo que por hoy terminen la práctica. Les dice que deben estar cansados y que es mejor ir a casa, relajarse y volver mañana. Con la práctica terminada abruptamente, Yoo-hyuk se encamina a su casa. Al llegar, abre la puerta de su apartamento y, apenas cruza el umbral, se derrumba en el suelo. La frustración y el estrés acumulados explotan. Con un grito de agonía y el rostro cubierto murmura: «No puedo con esto». Aún en el suelo, Yoo-hyuk solo podía pensar en lo vergonzoso que era haber discutido con alguien tan joven. Su primera reacción fue renunciar a la banda, y con el teléfono en mano se dispuso a llamar a Yoo-seung para comunicarle su decisión. Pero justo antes de marcar, la imagen de Yoo-seung animándolo, diciéndole que era el indicado para la banda, le hizo dudar. Recordando todo lo que le debía a su amigo desde la universidad, Yoo-hyuk suspiró. Renunciar ahora no se sentía bien, tenía que aguantar unos meses más. Ese pensamiento lo llevó de vuelta a la práctica, a la discusión con Hiya, quien le había exigido que hiciera una pausa en medio de la canción. Yoo-hyuk, frustrado, le había preguntado si alguna vez había tocado guitarra, para entender que eso rompería el ritmo. La tensión era palpable, y hasta la cantante había intentado calmar las aguas, diciendo que Yoo-hyuk solo necesitaba practicar más. De vuelta en la sala de ensayo, la baterista y la cantante comentaban que Yoo-hyuk y Hiya parecían llevarse cada vez mejor, con un tono que dejaba claro el sarcasmo. Justo entonces, Yoo-seung llegó, entusiasmado, mostrando algo en su celular. Era un anuncio para una batalla de bandas amateur, una audición. ¿Quieren que participemos?, preguntó uno de ellos. A Yoo-seung le parecía una buena idea, con recompensas atractivas. El resto estaba de acuerdo, pero Yoo-hyuk, con la cabeza gacha, dudaba. No soy un miembro oficial aún, ¿no? ¿Se puede cambiar de miembros a mitad de una audición así?, pensaba preocupado. Y mientras tanto, Hee-jae seguía pensando que, si bien podía aguantar a Yoo-seung por ahora, su presencia ya le irritaba y no quería pasar más tiempo con él. Yoo-seung, notando la preocupación, les aseguró que no tenían que decidir nada en ese momento. Todavía había tiempo para inscribirse, así que podían tomarse su tiempo. Pero justo en ese instante, el teléfono de Yoo-hyuk vibró. Era una llamada de Sung-chan. «Hyung, ¿revisaste el buzón?», le preguntó. Yoo-hyuk respondió que no, que estaba afuera. La voz de Sung-chan se tornó grave. «Nos están desalojando, Hyung, a todos, doble arriendo. La agencia inmobiliaria nos estafó a todos y se fugó con nuestro dinero». Yoo-hyuk quedó helado. «¿Qué?», apenas pudo articular. La cantante, preocupada al ver su expresión, se acercó y preguntó si estaba bien. Yoo-hyuk, con un nudo en la garganta, confesó que creía haber sido estafado. La baterista resumió la situación con incredulidad. «¿Así que la agencia desapareció con tu depósito y el dueño nos pidió que nos fuéramos?». La cantante exclamó un angustiado «¡Oh, no!». Todos en la banda estaban conmocionados, viendo a Yoo-hyuk visiblemente afectado. Yoo-seung, el más sensato, le puso una mano en el hombro. «Andate a casa, Yoo-hyuk, descansa un poco y después vemos cómo solucionar esto. Te voy a ayudar». Pero al llegar a su apartamento, la cruda realidad lo golpeó de nuevo. Sosteniendo el aviso de desalojo, Yoo-hyuk sintió el peso de la situación. Su depósito, todo ese dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo para su nuevo lugar. ¿Cómo podía pasarle esto justo ahora? Yoo-hyuk revisaba el aviso de desalojo, procesando la urgencia. No podía creer que lo obligaran a irse tan rápido, sin darle tiempo para encontrar un nuevo lugar. Con la cabeza entre las manos, el agotamiento lo invadió, haciendo que decidiera posponer sus preocupaciones hasta el día siguiente. Era demasiado para procesar. A la mañana siguiente, el peso de la situación seguía encima.
Ju-hyuk llegó a la sala de ensayo visiblemente cansado, apenas pudiendo mantenerse en pie. Se sentó en una silla, pero el tecladista, Hee-jae, rápidamente le indicó que ese no era su lugar, provocando una torpe disculpa y un cambio de asiento por parte de Ju-hyuk. Mientras tanto, los demás miembros de la banda, la baterista y la cantante, se preocupaban en secreto. Habían oído rumores sobre el desalojo de Ju-hyuk, pero como él no había dicho nada, asumieron que todo estaba bien. Jo-seung, el líder, notando la tensión, decidió acercarse para preguntar qué pasaba. En el patio de comidas, mientras compartían unos helados, Jo-seung le preguntó si se estaba quedando en casa de algún amigo. Ju-hyuk le confesó que no tenía dinero y que, mientras esperaban noticias sobre una posible demanda colectiva, pensaba buscar un estudio barato para vivir. Fue entonces que Jo-seung le hizo una propuesta que parecía caída del cielo. Le contó que tenía una casa con 2 habitaciones y que una estaba libre, ofreciéndosela a Ju-hyuk. Ju-hyuk no cabía en sí de la sorpresa y la gratitud. Era una oportunidad increíble. Sin embargo, Jo-seung puso 2 condiciones. Primero, Ju-hyuk debía participar en la audición para la batalla de bandas como un miembro más de Festo. Ju-hyuk aceptó, considerándolo un requisito fácil. Pero la segunda condición era que se llevara bien con Hee-jae y evitara las peleas a toda costa. Esto le sacó una gota de sudor frío a Ju-hyuk, porque sabía lo difícil que sería, pero aún así se comprometió a dar lo mejor de sí. Contento, Jo-seung le prometió enviarle la dirección para que se mudara ese mismo fin de semana. Llegó el día de la mudanza y Ju-hyuk, con algunas cajas en mano, fue recibido por Jo-seung, a quien le agradeció efusivamente por la increíble ubicación y la ayuda. Pero apenas entró, Ju-hyuk se encontró con una presencia familiar e inesperada. Hee-jae, quien lo observaba con su expresión habitual. Un escalofrío recorrió a Ju-hyuk al darse cuenta de lo que pasaba. Jo-seung, viendo su sorpresa, le explicó casualmente que Hee-jae vivía ahí y que él mismo se estaba quedando en una casa provista por su empresa. Jo-seung le mostró la habitación, aclarando que no tendría que pagar alquiler, solo encargarse de las facturas de agua y luz junto a Hee-jae. También le advirtió sobre el techo de un edificio cercano, desde donde se podría ver su habitación si dejaba la ventana abierta, y prometió enviarle la contraseña más tarde. Ju-hyuk por dentro estaba en pánico. ¿Tenía que vivir con él? ¿Por qué estaba Hee-jae ahí? ¿Sabía que él venía? ¿Cómo iba a convivir con alguien que ni siquiera lo saludaba? ¿Tendría que comer con él también? A pesar de la obvia incomodidad de Ju-hyuk, Jo-seung intentó calmarlo, asegurándole que Hee-jae no era mal tipo, solo un poco callado y que seguro se llevarían bien. Con una palmada en el hombro de Ju-hyuk, Jo-seung se despidió, dejándolo solo con la abrumadora realidad de su nueva e incómoda convivencia. Solo en la habitación, Ju-hyuk evaluaba su situación. Era un espacio amplio y bien ubicado, uno que Jo-seung podría haber alquilado fácilmente, pero que le ofrecía por solo pagar agua y electricidad. Una ganga que no podía rechazar, aun si eso significaba convivir con Hee-jae, con quien esperaba no cruzarse demasiado. Pero su plan de sigilo se fue por la borda cuando un repentino ruido lo hizo saltar. Con el corazón acelerado, Ju-hyuk se pegó a la puerta, conteniendo la respiración, solo para que, al abrirla con cautela, se encontrara cara a cara con Hee-jae, que lo miraba fijamente mientras sostenía un vaso. Un Ju-hyuk sobresaltado apenas pudo murmurar ¿Qué? Antes de que Hee-jae levantara 3 dedos para dejar claras las reglas de la casa. Primero, 0 visitas porque no aguantaba a los extraños. Segundo, se turnarían para limpiar el baño y la sala. Y tercero, cada uno se encargaría de sus comidas y platos, con una prohibición explícita de cocinar después de las 10 de la noche, ya que el ruido lo molestaba. Ju-hyuk, por su parte, pensaba que a él tampoco le gustaba el ruido, una pequeña victoria. Pero Hee-jae remató con otra condición: su habitación era un santuario y nadie entraría sin permiso. Ni que quisiera, pensó Ju-hyuk con un gruñido interno. Hee-jae solo esbozó una leve sonrisa antes de cerrar su puerta con un golpe seco. De nuevo solo, Ju-hyuk se quedó pensativo, una mezcla de frustración y preocupación tiñendo su rostro. ¿De verdad todo esto iba a salir bien?, se preguntó. Pasaron los días y el tiempo de ensayo llegaba. En la sala de práctica, las manos de Hee-jae se movían ágiles sobre el teclado, mientras Ju-hyuk rasgueaba su guitarra con creciente intensidad. La música llenaba el espacio, un sonido que, a pesar de todo, los unía. Desde la distancia, la baterista y la cantante observaban, cuchicheando, sobre lo tranquilos que parecían Ju-hyuk y Hee-jae ese día. Se preguntaban si por fin habían hecho las paces.
La baterista se acercó a Hyuk dándole un toque en el hombro para preguntarle si ya habían arreglado sus diferencias. Hyuk la miró desconcertado. La cantante, riendo, comentó que estaba segura de que solo necesitaban pasar más tiempo juntos, antes de girarse hacia Hilla y revelarle, con un pícaro codazo, que ya se había enterado de que estaba viviendo con Hyuk. Y ante esa revelación, Hyuk solo pudo procesar la información en silencio, como quien recibe una noticia inesperada. Al día siguiente, lo vemos despertarse entre bostezos, listo para su rutina matutina, o al menos eso creía, porque de repente, un golpe en la puerta del baño y la voz impaciente de Hilla lo apuran a que se dé prisa porque tiene que ir a trabajar. Sentado en el sofá con el celular en la mano, Hyuk no puede evitar molestarse. ¿Lo estará haciendo a propósito, justo cuando sabe que él también tiene que arreglarse? Ya harto de la espera, se levanta, va a la puerta del baño, la golpea y sin pensarlo 2 veces, le pregunta si se ahogó, avisando que va a entrar. Y al abrir la puerta, la imagen de un Hilla con el torso desnudo, secándose el pelo con una toalla, Hyuk lo deja completamente paralizado, sin palabras. Esa visión se le queda grabada en la mente. Incluso mientras están en el ensayo, Hyuk no puede evitar recordar el físico de Hilla, pensando que está bastante en forma, pero rápidamente se regaña, dándose una cachetada mental por esos pensamientos tan random. ¡Qué vergüenza! Es entonces cuando la cantante, ajena a las divagaciones de Hyuk, les pregunta si van a hacer una fiesta de inauguración. Hyuk, todavía un poco aturdido, apenas puede responder con un simple «oh». La cantante entusiasmada comenta que suena genial y volviendo a la seriedad les recuerda la audición que habían mencionado antes. Y ahí sobre la mesa vemos los formularios de solicitud, confirmando que el momento de la verdad se acerca para Festo. La banda de Festo estaba concentrada rellenando los formularios de inscripción, y la baterista, con una sonrisa, preguntó si de verdad era necesario listar sus habilidades especiales. La cantante, de pelo lila, confirmó que sí, porque iban a salir en la tele. Ella misma, de hecho, estaba preocupada porque su jefe no la viera en televisión, razón por la que en sus presentaciones anteriores usaba máscara. Hyuk se sorprendió, ya que pensaba que era parte del estilo de la banda. El líder, Josung, notó que tendrían que volver a filmar el video sin mostrar las caras. Al final, la baterista y la cantante bromearon que, de alguna manera, ella sí que era la imagen de la banda. Después de eso, Hyuk preguntó qué canción iban a tocar. Josung sugirió la que ya le habían mostrado a Hyuk, pero la cantante propuso usar una canción original para las preliminares. Esto significaba que Hyuk tendría que aprenderse 2 canciones. Al principio, Hyuk tuvo una pequeña duda interna, pero rápidamente se armó de valor. «Claro que puedo», dijo, con una seguridad que no pasó desapercibida para Hye, quien lo observó con una mirada un poco escéptica. Cuando la práctica terminó, ya era bastante tarde. Hyuk y Hye caminaban de vuelta a casa, con Hyuk sintiendo el peso del día y un hambre que le gruñía en el estómago. Una vez en la cocina, Hyuk abrió la heladera y, al ver que no había nada de Hye, empezó a pensar en el posible escenario. «No querrá compartir mi comida, ¿verdad? De ninguna manera, no le comparto nada», se dijo a sí mismo, como marcando un límite invisible. Para su sorpresa, al mirar de nuevo, vio un tupper con verduras ya cortadas y, en la estufa, una olla burbujeando con un guiso que desprendía un aroma delicioso. Hyuk se quedó sorprendido, pensando en cómo Hye siempre le había dado la vibe de alguien que solo comía comida instantánea. En ese momento, Hye lo notó, soltó una risita y, con una cucharada en la mano, le ofreció: «Podés servirte un poco extra si querés». Hyuk, con su comida instantánea sonando ya en el microondas, se quedó congelado ante la oferta. «¿Extra?», pensó, casi molesto. Podría haberme invitado a comer directamente. Mientras Hye se sentaba tranquilamente a ver la tele, Hyuk, con una mirada desafiante, decidió que compraría sus propias provisiones muy pronto. La indirecta de Hye lo dejaba con una sensación de rareza que aún no lograba descifrar. Hyuk seguía comiendo lo que preparó Hye, aunque por dentro intentaba convencerse de que no era gran cosa, mientras pensaba en lo idiota que era su compañero. Más tarde, mientras veía la tele, no pudo evitar la frustración al notar lo popular que Hye parecía ser, preguntándose por qué a la gente le gustaba tanto alguien tan grosero. Para él, lo único bueno de Hye era su cara, y se quejaba de cómo los demás no valoraban la personalidad, como la suya. Pero la vida seguía, y el día de la batalla de bandas finalmente había llegado. Josung apareció sonriente, listo para la acción, y guió a todos hacia la sala de espera de los concursantes.
Al entrar, el enorme escenario y las luces les dieron una idea de la magnitud del evento, mientras esperaban su turno bajo el número 158. Mientras esperaban, la cantante y la baterista de Festo notaron a otro grupo, y resultó que su guitarrista era bastante famoso, lo que representaba una clara competencia. La tensión aumentó cuando un miembro de esa banda, vestido con un traje de gallo gigante, desfiló frente a ellos, provocando una mezcla de asombro y nerviosismo en Yujek. Él incluso se planteó si debían haber usado un disfraz para destacar. Hee-jae, con su acostumbrada franqueza, le aseguró que la ropa no importaba, lo único que valía era su talento. Yujek, un poco irritado, le murmuró que él de todas formas ya destacaba por su apariencia, e incluso le sugirió, medio en broma, que podría actuar sin camisa si las cosas se ponían difíciles, ya que estaba en buena forma. Hee-jae se levantó, completamente sorprendido, y le preguntó qué acababa de decir, haciendo que Yujek, vergonzado, rápidamente negara todo. Justo en ese momento, un miembro del staff llamó a los concursantes con números entre el 150 y el 200, señalando que era su turno. La banda Festo se puso en marcha. Yujek, a pesar del nudo en la garganta, se recordó a sí mismo que solo tenía que apegarse a lo que había practicado, infundiéndose valor para el gran momento. Yujek llegó a casa agotado, todavía en su traje de oficina, preguntándose por qué estaba tan cansado si ni siquiera había practicado a fondo. Solo quería comer algo y descansar. Pero al abrir la puerta de su habitación, se encontró con Hee-jae saliendo del baño, completamente sin camisa, y secándose el pelo. Yujek se quedó en shock, sonrojándose hasta las orejas, y con la voz entrecortada le reprochó a Hee-jae su falta de privacidad, preguntándole por qué no se ponía ropa cuando no vivía solo. Todavía molesto, se preguntaba cómo se sentiría Hee-jae si él anduviera por ahí desnudo. Entonces, Hee-jae se inclinó un poco y mientras desabrochaba su pantalón, le preguntó si quería experimentarlo justo en ese momento, si quería verlo hacer eso. Yujek se quedó en pausa, pensando que su compañero era demasiado atlético, y se preguntó si Hee-jae se reiría si él también se desnudara. Y sí, de hecho, Hee-jae soltó una risita burlona que hizo que a Yujek se le calentara la sangre, sintiéndose completamente frustrado. Pero casi de inmediato, Hyuk se lo pensó mejor, negándose a rebajarse al nivel de Hee-jae. Aclarando su garganta, le dijo a su compañero que dejara de ser tan infantil y que empezara a ser más considerado con la gente que lo rodeaba, porque ya no era un chico. Con un aire de superioridad, Hyuk se prometió a sí mismo que le mostraría lo que significaba ser un compañero de casa maduro y responsable. Pero Hee-jae, con su toalla al hombro y una expresión divertida, simplemente le preguntó si acaso era un cavernícola. Internamente, se dio cuenta de que su intento de provocarlo no había funcionado, pues esperaba que Hyuk reaccionara con más sorpresa. De pronto, el celular de Hee-jae vibró. Era un mensaje de Yosung, quien le preguntaba si estaba bien viviendo con Hyuk. Hee-jae respondió con tranquilidad que todo estaba bien hasta el momento, que no se preocupara. Luego, con una mirada en la puerta de Hyuk, pensó que había creído que su compañero se rendiría y se mudaría rápido, pero que lo estaba manejando mejor de lo que esperaba, así que le daría un poco más de tiempo. La banda siguió con sus ensayos, pero la tensión era palpable. Hyuk tocaba la guitarra con una expresión de estrés, mientras la cantante parecía frustrada, y Yosung observaba con los brazos cruzados. Las partituras volaban por el aire, en un caos que reflejaba la falta de armonía. La baterista y Hee-jae revisaban las notas mientras Hyuk seguía pareciendo abrumado, como un pequeño muñeco siendo golpeado por las notas de la cantante. Finalmente llegó el día de la audición para la batalla de bandas. El lugar estaba repleto de gente haciendo fila, una verdadera multitud. Yosung, con su característica sonrisa, les dijo que iría a buscar sus números y gafetes. Hyuk, cargando su guitarra, miró a su alrededor con los ojos bien abiertos. Confesó que había más gente ahí que en su propia graduación. Hee-jae, que siempre encontraba el momento para provocar, se volteó hacia él y le preguntó si acaso nunca había tocado en un escenario cuando estaba en una banda en la escuela. Hyuk se sintió visiblemente molesto y le respondió que no, que nunca lo había hecho, preguntándole qué tenía de malo. Con un golpe en el suelo y un gesto de fastidio, se alejó de su compañero. Hee-jae lo vio irse y le lanzó otra de sus indirectas, preguntándole si lo estaba evitando. En medio de todo el bullicio, la cantante, usando una gorra y un tapabocas, se acercó a Yuhyuk y le preguntó si creía que tenían algún fan ahí.
Ju-hyuk, sorprendido, respondió que sí, que claro que tenían. Pero la cantante, con una sonrisa, le aclaró que seguramente la mayoría eran fans de Hee-jae. Y como para confirmarlo, Hee-jae se veía a lo lejos, caminando con confianza y revisando su celular, mientras algunas personas a su alrededor lo miraban. Después de la audición, mientras la energía del evento todavía se sentía en el ambiente, Hee-jae seguía atrayendo miradas con su presencia relajada y su celular. Ju-hyuk no podía evitar pensar que, al parecer, a los fans solo les importaba la apariencia. Sin embargo, Woo-ram, la baterista, tenía una perspectiva diferente, señalando que, con tanto público aficionado a las bandas, era normal que los reconocieran. Gina, la cantante, comentó que esa misma popularidad era la que ponía a Woo-ram en una situación incómoda, a lo que la baterista le preguntó si se sentía bien. Ya en un ambiente más relajado, Gina se secaba el sudor, admitiendo que la tele era totalmente diferente a los shows en vivo y que se sintió mucho más nerviosa de lo habitual. Woo-ram la tranquilizó, asegurándole que lo había hecho genial y que por eso los jueces le habían hecho tantas preguntas. Yoo-sung, mientras tanto, se reía de cómo los jueces se habían metido hasta en los detalles de la solicitud. ¿Quién hubiera pensado que se tomarían tan en serio lo que escribimos?, dijo. Si lo hubiera sabido, lo habría pensado mejor antes de enviarlo. Gina, curiosa, le preguntó por qué había escrito que podía comer jajangmyeon en 30 segundos. Yoo-sung respondió con una sonrisa. Creí que cualquier cosa podría ayudar. Ju-hyuk, algo confundido, preguntó, ¿ayudar? Yoo-sung continuó, explicando que los jueces parecían haber visto sus videos en línea e incluso les habían preguntado por qué habían cambiado de guitarrista. Hee-jae, con una botella en la mano, asintió, reconociendo que Festo era una banda amateur bastante conocida. En medio de la conversación, Yoo-sung notó la preocupación de Ju-hyuk y, dándole unas palmaditas, le preguntó si le inquietaba lo que había pasado antes, asegurándole que no había fallado en la guitarra. Pero Ju-hyuk seguía avergonzado, confesando que se había tropezado al entrar y que, después de eso, cada vez que decía algo, los jueces se reían, incluso le preguntaron si había practicado cómo caerse. «Fue tan incómodo», exclamó. Gina, con una sonrisa, no pudo evitar bromear. «Pues sí que dejaste una primera impresión memorable», a lo que Ju-hyuk, resignado, le respondió, «¿Vos también, Gina?». Las risas del grupo llenaron la sala, pero Yoo-sung rápidamente los tranquilizó. «Está todo bien, no se preocupen, van a pasar por la sala de práctica, ¿no?». Woo-ram, la baterista, ya guardando sus cosas, confirmó que sí, dejarían todo allí y se irían a casa, posponiendo la fiesta. Gina, siempre práctica, propuso un plan. Desde que Ju-hyuk se unió, no tuvimos tiempo para relajarnos. ¿Qué tal si descansamos esta semana y nos juntamos en 2 cuando tengamos los resultados de la audición? La idea fue recibida con entusiasmo por todos, cerrando la jornada con un «buen trabajo a todos» de parte de Woo-ram. Mientras los demás se dispersaban, Ju-hyuk se quedó un momento mirando al vacío con su guitarra a la espalda. La pregunta lo carcomía. «Practicamos tanto, ¿pasaremos la audición, no? ¿Lo habré hecho bien?». Observaba a sus compañeros, que parecían tan relajados, especialmente Gina, quien sonreía con una confianza que a él le faltaba. Pensaba en lo semiprofesional que era ella, en cómo sus respuestas en la entrevista habían estado a otro nivel y en su experiencia previa con otras bandas y contactos importantes. Una inseguridad latente lo invadía, haciéndolo dudar de su propio lugar en Festo. Mientras tanto, en la misma entrevista, una de las juezas le preguntaba a la vocalista por qué había decidido audicionar con esos miembros específicos a su lado. La cantante, con una sonrisa, explicó que si bien las habilidades eran importantes, ella valoraba mucho la vibra y el estilo único de cada persona. Y claro, en ese sentido, se había enamorado de la singularidad de todos, incluido Ju-hyuk. La entrevistadora entonces se dirigió a Hee-jae, señalando que ya tenía bastante fama en redes sociales, y le preguntó si estaba listo para la atención que el programa le traería. Él, sin dudarlo, aseguró que respaldaría esa atención con sus propias habilidades. Pero, a pesar de las palabras de su compañera, Ju-hyuk no podía sacarse de la cabeza que aunque para todos era la primera audición televisada, él era el único que se había sentido completamente abrumado. Con el peso de esa reflexión, Ju-hyuk solo quería llegar a casa. Al pisar el umbral y escuchar la puerta cerrarse detrás de él, se desplomó directamente en el sofá, dejando escapar un silencioso «la próxima vez». Cuando el sonido de una puerta abriéndose lo sacó de su trance, Hee-jae apareció en la sala y, con una voz casual, le preguntó si tenía ganas de cenar. Ju-hyuk, totalmente sorprendido por la inesperada oferta, balbuceó que sí, argumentando que quería devolverle el favor de la última vez que compartieron comida.
Además, admitió que Heishai cocinaba muy bien y sería tonto desaprovechar la oportunidad. Heishai, con una ligera sonrisa, solo dijo que se encargaría de empezar a preparar. Pero Soo-hyuk estaba tan agotado que, sin darse cuenta, se quedó dormido. Un rato después, sintió un ligero toque que lo despertó de golpe. Era Heishai, quien lo miraba mientras le decía que la cena estaba lista y que no había respondido cuando lo llamó. Soo-hyuk, aún medio dormido y un poco aturdido, solo logró preguntar qué pasaba con esa mirada. Heishai simplemente le dijo que se levantara y comiera si quería. Y cuando Soo-hyuk finalmente se sentó en la mesa, una increíble variedad de platos caseros lo esperaba, haciendo que su ánimo se levantara de golpe y una risa feliz escapara de su garganta. Soo-hyuk se sentó a la mesa, todavía con el brillo de la risa en su cara, y justo ahí, Heishai lo interrumpió con una pregunta directa. ¿Qué te parece? Soo-hyuk se encogió de hombros con una sonrisa disimulada, diciendo que tenía que probarlo primero. Heishai le entregó un tazón de arroz y, con una mezcla de desafío y orgullo, le advirtió que no se quejara si no le gustaba, aunque enseguida se corrigió, asegurando que eso sería imposible. Soo-hyuk tomó sus palillos, hizo una pausa y eligió un trozo de comida para probar. El primer bocado lo dejó pensativo por un momento, sin decir nada. Heishai, al verlo tan callado, empezó a preocuparse. ¿Qué pasa? ¿Crees que está malo? Pero Soo-hyuk levantó la mirada y con una honestidad casi sorprendida admitió: «No, está bastante rico». La expresión de Heishai se iluminó de golpe, una chispa de satisfacción genuina brillando en sus ojos. Se rió al ver la reacción de Soo-hyuk, que parecía desconcertado por su propia admiración. Mientras Heishai le servía algo de beber, no pudo evitar bromear. «No fue tan difícil decirlo, ¿eh? No sabía que tenías un lado tan tierno». Soo-hyuk, incómodo pero también disfrutando del momento, le pidió que no se riera, que era molesto. A lo que Heishai, con un tono burlón, respondió: «¿Molesto? Deberías ver la cara que pones usualmente». En medio de las risas y el intercambio de pullas, una conexión especial empezaba a gestarse entre ellos, un pequeño puente construido sobre una cena inesperadamente buena. Pero la realidad siempre vuelve. Días después, Yoo-hyuk estaba de nuevo en el trabajo, con su traje formal, hablando por teléfono. Preguntó si lo que le decía la persona al otro lado de la línea era lo que había dicho el abogado. La respuesta fue devastadora. El juicio por la estafa del apartamento tomaría al menos 6 meses, y si se complicaba, podría extenderse hasta 1 año. La objeción que habían presentado solo alargaba el proceso. Yoo-hyuk, frustrado y con una vena latiéndole la sien, terminó la llamada. Poco después, su celular vibró de nuevo. Era Josung. «Sí, Hyung», respondió Yoo-hyuk, mientras su amigo comenzaba a hablarle con una urgencia que no pudo descifrar de inmediato. Sin embargo, en otro lugar, en medio de un ruidoso restaurante, el resto de la banda celebraba. Vasos chocaban, risas llenaban el aire y la alegría era palpable. Josung estaba radiante, alzando su vaso, mientras le decía a la cantante: «Excelente trabajo en las preliminares. Yo sabía que íbamos a pasar la audición, pero escucharlo de verdad se siente increíble». La banda Festo había avanzado a la siguiente etapa, un momento de triunfo que llegaba justo cuando Yoo-hyuk se enfrentaba a la incertidumbre de su propia vida. La banda Festo celebró su pase a la siguiente ronda con una buena parrillada. Josung, con su optimismo habitual, afirmaba que eran buenos y que además tenían la pinta, mientras que la cantante añadió, entre risas, que habían dejado una fuerte primera impresión gracias a Yoo-hyuk. Él intentó que olvidaran el tema, pero ella aclaró que se refería a su forma de tocar la guitarra, no a su aspecto. La baterista propuso un brindis por haber superado las preliminares y por arrasar en la siguiente fase. Para animarse, decidieron hacer un pequeño ritual. Se iban a servir un trago entre ellos, pasándose la botella en círculo. La cantante le sirvió a Yoo-hyuk, diciéndole que había hecho un gran trabajo y que seguro lo harían genial en el evento principal. Yoo-hyuk, sonriendo, le devolvió el gesto a Hee-jae, animándolo a que él también podía con eso. Hee-jae, con un suspiro, aceptó el trago. Cuando le llegó el turno a Yoo-sung de servirle a Yoo-hyuk, lo hizo con una sonrisa, diciéndole que era joven y que podía con eso. Pero justo en ese momento, Hee-jae intervino, añadiéndole aún más alcohol al vaso de Yoo-hyuk, algo que él, sorprendido, no pudo detener. Poco tiempo después, Yoo-hyuk ya estaba completamente borracho, con la cabeza gacha, mientras la banda se preguntaba qué hacer con él.
Yoo-sung le dio un golpecito en la espalda a Hee-jae y, con una mezcla de broma y seriedad, le dijo que él era su compañero de piso y que le tocaba encargarse. Hee-jae lo miró con fastidio, mientras la baterista le reprochaba a Yoo-sung por haberle dado tanto de beber a Yoo-hyuk, recordándole que su propia tolerancia era mucho mayor que la de los demás. La cantante también se unió, señalándole que esta vez se había pasado de la raya. Finalmente, Hee-jae no tuvo más remedio que llevar a Yoo-hyuk a casa. Abría la puerta mientras el borracho Yoo-hyuk balbuceaba que el mundo le daba vueltas. A duras penas, Hee-jae intentaba que Yoo-hyuk caminara recto, pero en un momento de inestabilidad, Yoo-hyuk se tambaleó y lo arrastró consigo, provocando que la chaqueta de Hee-jae se abriera. Cuando Hee-jae se agachó para limpiarse, revelando sus marcados abdominales, Yoo-hyuk, que seguía en el suelo, lo miró con los ojos muy abiertos, totalmente desconcertado por lo que veía. Con Yoo-hyuk todavía en el suelo, Hee-jae, sin poder evitarlo, lo abrazó con fuerza, preguntándose por qué el guitarrista lo hacía pensar tanto en él. Pero el abrazo fue breve. Al separarse, Yoo-hyuk pareció sobresaltado, aunque Hee-jae, sin darle importancia, le soltó un «me estás volviendo loco» antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, Yoo-hyuk se despertó con los pájaros cantando y una sensación extraña. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba durmiendo ¿con Hee-jae? Con un resorte se levantó de la cama, gritando un «¿Qué demonios?», mientras Hee-jae, aturdido por el golpe, apenas podía balbucear un «¿qué?». Yoo-hyuk en un instante se separó de la cama, dejando a Hee-jae atrás, quien apenas empezaba a reaccionar. El protagonista se sentía en shock, incapaz de procesar si lo que acababa de ver era real. ¿Por qué estaban juntos en la cama? La vergüenza y la confusión se apoderaron de él, haciendo que su mente buscaba una explicación rápida. Tenía que ser el alcohol. ¿Por qué había bebido tanto? Recordaba haber estado bien al principio de la noche. Pero entonces la imagen del cuerpo ridículamente musculoso de Hee-jae apareció en su cabeza, lo que solo intensificó su pánico. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras intentaba detener esos pensamientos intrusivos. Esto era un error, se convenció, un error que simplemente tenían que fingir que nunca pasó. Mientras Yoo-hyuk huía de la escena un poco aturdido, Hee-jae se levantaba de la cama. Sin decir una palabra, recogió la ropa del suelo, se puso una camiseta y la arrojó a la lavadora que comenzó su ciclo. Su mirada perdida en el vacío, el tecladista parecía estar procesando la situación con una calma casi inquietante. Horas después, Yoo-hyuk ya estaba listo para la práctica de la banda, vestido con su traje formal, pero la tranquilidad no lo acompañaba. Fuera de la sala, caminaba de un lado a otro, ajustándose la corbata con manos temblorosas, mientras el sudor frío le cubría la frente. Su corazón latía con fuerza, incapaz de superar la incomodidad de la mañana. No podía entrar así, pensaba, completamente abrumado. Así que intentó una vieja técnica, contar hasta 3 para armarse de valor. 1, 2, 3. La mano de Yoo-hyuk se aferró a la perilla de la puerta. Al entrar, la cantante y la baterista lo recibieron con una sonrisa, notando su buen aspecto. «Hola», les respondió Yoo-hyuk, tratando de sonar casual, y añadió una risa nerviosa. «Perdón por lo de ayer, estaba hecho un desastre, ¿no?». Pero mientras disimulaba, su mirada se encontró con la de Hee-jae, quien, como si nada hubiera pasado, limpiaba su teclado. Una pequeña chispa de irritación se encendió en Yoo-hyuk al verlo tan tranquilo. ¿Cómo podía ese bastardo actuar con tanta normalidad? Se acercó a él, preparándose para la inevitable interacción. La tensión era palpable en el aire, pero Yoo-hyuk se obligó a contenerse. ¿De qué servía hacer un escándalo? Después de todo, el alcohol había sido el culpable de esa situación tan incómoda. Así que, mientras se acercaba a Hee-jae, quien ya estaba sentado frente a su teclado tocando con toda normalidad, Yoo-hyuk se dijo a sí mismo que lo mejor era simplemente fingir que nada había pasado. Y con esa decisión en mente, el tiempo pareció avanzar a otro ritmo, llevándonos a un nuevo día y a un nuevo escenario. Festo se preparaba para la siguiente etapa de la audición, esta vez en un imponente edificio que albergaba el gran evento. Las cámaras ya estaban listas, los focos brillaban, y 20 equipos con un total de 86 participantes se habían reunido para competir en esta nueva ronda. La atmósfera era eléctrica, y Yoo-hyuk, parado entre la multitud junto a Hee-jae, sentía que los nervios le jugaban una mala pasada, mientras un anfitrión carismático subía al escenario. Era Park Joo-won, y con una sonrisa llena de energía, dio la bienvenida a todos al programa de supervivencia de bandas amateur, prometiendo una competencia aún más emocionante. Joo-won notó que había muchos novatos y para tranquilizarlos les dijo que no se preocuparan.
El mensaje del día era claro. El desafío consistía en la reinterpretación de clásicos o una canción que te guste. Joohyuk y los demás susurraban, sorprendidos por los temas. El presentador continuó explicando que competirían en 4 grupos diferentes. Las puntuaciones combinadas de 2 canciones decidirán las clasificaciones y, lamentablemente, una banda de cada grupo sería eliminada, lo que significaba que 4 bandas se irían a casa en esta primera ronda. Con un guiño lleno de picardía, Ju-on invitó a la audiencia a mantenerse sintonizada para descubrir quiénes serían los eliminados. Y justo en ese instante, una voz firme irrumpió desde afuera de escena. ¡Corten! El bullicio llenaba el ambiente detrás de cámaras, y la banda Festo, junto a los otros concursantes, se preparaba para la siguiente etapa. La baterista, algo pensativa, preguntó si las baterías realmente encajarían en un clásico. Y la cantante, con su máscara, agregó que era muy distinto a su estilo habitual. Nadie esperaba que la primera ronda fuera sobre clásicos. Pero Josung, el líder, rápidamente los tranquilizó. No se preocupen, les dijo, porque se trataba de una reinterpretación y él se encargaría de la composición, así que solo tenían que confiar. Al final, hasta bromeó con que si todo salía mal, podían simplemente ganar puntos con la segunda opción del desafío. Mientras el resto de la banda reía y bromeaba, Joohyuk se escabulló un momento al baño. Pero justo cuando iba a entrar, una voz lo detuvo. «Disculpa», le dijeron. Al darse vuelta, un tipo sonriente lo abordó. «Vos sos Oh Joohyuk, ¿verdad?». Resultó ser Choi Se-won, a quien Joohyuk había ayudado con un patrocinio para un programa llamado Shoot DS. Lo sorprendente era que aquel productor novato ahora era el productor principal y le agradeció a Joohyuk por haberlo ayudado a cerrar exitosamente aquel programa. Se-won se mostró genuinamente sorprendido y emocionado de verlo en una banda y en televisión, a lo que Joohyuk, con algo de modestia, explicó que solo era un viejo hobby de la universidad que había retomado hacía poco. Pero no todos compartían la misma alegría. Desde la distancia, Hee-jae observaba la interacción de Joohyuk con una expresión indescifrable, sosteniendo una taza. De vuelta en el escenario, las luces se encendieron y la producción se preparaba para empezar. «Rodá cámara», se escuchó, y luego «Stand by». Entonces, un miembro de la producción anunció que era hora de dividirse en grupos y que sería completamente al azar, sin reglas de por medio. Joohyuk se dio cuenta de que Hee-jae, a su lado, lo miraba con una expresión visiblemente molesta, lo que lo dejó pensando, ¿qué le pasa a este tipo? Mientras el presentador de la audición hablaba sobre sacar los nombres de una caja, Joohyuk sentía una cercanía inesperada. A su lado, apoyado contra él, estaba Hee-jae, y lo curioso fue que el cuerpo de su compañero emanaba un calor inusual. Joohyuk, por alguna razón, se sintió incómodo, con el rubor subiéndole a la cara y los puños apretados. Era una reacción extraña, casi inconsciente, que lo dejó pensando en la intensidad de esa calidez. Poco después, ya en un ambiente más relajado, la banda se reunió para comer tteokbokki y ultimar detalles de la audición. Josung les recordó que el lunes empezarían a filmar los videos de sus prácticas y que tendrían varias sesiones de grabación más. La cantante de Festo, con la experiencia que tenía, preguntó a la baterista si estaría bien con usar una máscara en cada rodaje, ya que la producción podía trabajar con ángulos que no mostraran su cara. Ella, aliviada, dijo que sí, que así sus compañeros de trabajo no la reconocerían. Joohyuk, por su parte, pensaba que las grabaciones de televisión eran mucho más largas de lo que esperaba, mientras Hee-jae comentaba que el calendario se iba a apretar bastante. La cantante suspiró, recordando lo mucho que había tardado solo el sorteo de los grupos. Y sí, el sorteo fue un evento en sí mismo. De vuelta en el escenario principal del Band Battle, el anfitrión Park Ju-won se preparaba para revelar el destino de cada banda. Con una caja en mano, uno de los participantes se acercó para sacar el número que definiría su grupo. Tras un breve momento de suspenso, se reveló el número 3. Fue entonces cuando Park Ju-won anunció con una sonrisa que la banda Festo estaría en el grupo 3 y el tema asignado para ellos sería un clásico muy popular, el Canon de Pachelbel. La noticia dejó a los miembros de Festo con una mezcla de sorpresa y consternación que, bueno, los dejó sin palabras.
La cantante rompió el silencio preguntándose si en serio estaba bien que les tocara una canción con tantas versiones existentes. Es que el canon de Pachelbel tenía una melodía tan buena, tan reconocible en casi cualquier género musical, que hasta se la conocía como la progresión de acordes del libro de texto. Aunque sonaba sencilla, la realidad era que trabajar con ella era bastante difícil. Ante esa dificultad, Yu Song propuso que, justo porque era tan conocida, la gente la iba a reconocer sin importar cómo la arreglaran. Por eso, pensó que quizás Festo debería arriesgarse más que los otros grupos. Y con un chasquido de dedos, se le iluminó la idea. Mirando a sus compañeros que lo observaban con expectación, Yu Song exclamó que debían tomar un riesgo enorme, haciendo algo atrevido, hasta añadiendo instrumentos que nunca antes habían usado. Pero su audacia tomó un giro inesperado cuando sugirió, sin pensarlo dos veces, ¿y si usamos música budista? La cantante lo miró con incredulidad. «¿Estás bromeando, verdad? Somos una banda», le reclamó, mientras él, imperturbable, insistía en que la música budista tenía un ritmo realmente conmovedor. La baterista, con una sonrisa divertida, preguntó si Yu Hyuk iba a cambiar su guitarra por un moktak. Yu Song respondió que le parecía una gran idea, provocando una tajante negativa de la cantante. Aún así, Yu Hyuk reconoció que Yu Song tenía un punto. Con tantas bandas compitiendo, sobresalir les daría una ventaja crucial. Hija asintió, añadiendo que era vital causar una fuerte impresión en el primer episodio si querían sobrevivir. La cantante, reflexiva, admitió que tenían razón, y aunque con cierta duda, aceptó que un giro fresco no les vendría mal. Eso sí, puso una condición: nada de exagerar y definitivamente nada de música budista. Yu Song rápidamente le aseguró que no lo haría. Yu Hyuk volvía a casa en el ruidoso autobús, sintiendo el cansancio de un día largo. No podía creer que realmente iba a salir en televisión, y se le pasaba por la cabeza lo mucho que le había cambiado la vida en tan poco tiempo. Pensaba en todas las cosas de la banda, en su situación de vivienda y en cómo todo se había acelerado de repente. A Yu Hyuk le carcomía la mente el incidente con Hija, sobre todo porque este último seguía actuando como si nada hubiera pasado. Lo veía sumergido en su teléfono, con esa actitud despreocupada, y se preguntaba si de verdad no le afectaba en lo más mínimo. Para Yu Hyuk, que había intentado fingir que todo estaba bien, esa calma era incomprensible, y hasta le parecía que Heija era un descarado. No tenía con quién hablar de lo sucedido, y ya habían pasado varios días, lo que hacía todo mucho más incómodo. Se sentía solo cargando con ese estrés, y sabía que darle vueltas no ayudaba en nada. Al terminar el día, mientras Yu Hyuk se preparaba para irse, Heija lo llamó. Él simplemente respondió con un lacónico «buenas noches» antes de cerrar la puerta de un golpe, dejando a Heije con una expresión indescifrable. Unos días después, los chicos de Festo estaban reunidos en la sala de Heije y Yu Seng, con un montón de snacks frente a una laptop. La expectativa se sentía en el aire, porque por fin iba a salir al aire el programa de audiciones. Yu Hyuk estaba visiblemente nervioso, con el corazón latiéndole a mil mientras apretaba el puño, porque sabían que el momento de la verdad estaba por empezar. El programa arrancó con algunas frases emotivas sobre la conexión de la música con los sueños, para luego mostrar un montaje de instrumentos y distintos músicos. El narrador explicaba que habían reunido a personas de todas las edades y profesiones, desde estudiantes universitarios hasta padres de familia, todos unidos por la misma pasión y con el sueño de vivir de la música. La gran revelación, que dejó a todos con los ojos bien abiertos, fue el premio: 100 millones de wones y un apoyo total para producir un álbum. Pero esa no era la única sorpresa de la noche, porque el programa donde Festo iba a participar no era un evento cualquiera, sino Band Battle, la audición nacional de supervivencia para bandas amateur. La magnitud del show dejó a muchos con la boca abierta, e incluso la gente comentaba lo extraño que se sentía saber que su banda pronto sería parte de algo tan gigantesco. Con la expectativa por las nubes, los chicos se sentaron a ver el programa, donde se mostraban a muchos artistas talentosos que llegaron a la ronda preliminar para exhibir su pasión. Yu Hyuk, con una sonrisa, se preguntaba si los mostrarían a ellos también, y la baterista, con una sonrisa pícara, bromeó con que sí, al menos por el sacrificio de Yu Hyuk. Ante eso, Yu Hyuk se quedó un poco pálido, esperando que, si los mostraban, fuera cualquier otra escena, menos esa. De repente, una banda en la televisión presentó un bandoneón, un instrumento que uno de sus miembros había aprendido a tocar en Argentina. El programa cortó con un enigmático «¿Quién será?» y el anuncio de la próxima semana,
pero sin rastro de Festo. La decepción fue casi inmediata. La baterista, con un toque de incredulidad, exclamó que solo los habían mostrado por un segundo, a lo que Yuyok, revisando bien, le respondió que fue más bien 0.8 segundos. Estaba indignado, porque sus respuestas habían sido buenísimas. Hee-jae, con su característica calma, dijo que era de esperar, ya que había muchas bandas famosas, lo que hizo que Yuyok saltara de su asiento, pidiéndole que no lo dijera así. La cantante, por su parte, admitió que, aunque lo sabía, esperaba más. Le hubiera gustado que los mostraran por más tiempo. Hee-jae, con una sonrisa despreocupada, les aseguró que si lo hacían bien en la primera ronda, tendrían más tiempo en pantalla. La cantante asintió de acuerdo, pero Yuyok, con una expresión de exasperación, le reclamó: «¡Ey! ¿Por qué solo sos malo conmigo? Esto es discriminación». Sin darle mucha importancia, la baterista lo apoyó, diciendo que si se esforzaban en la primera ronda, todo saldría bien, que ellos podían lograrlo. En ese momento, Yusing, buscando en su mochila, les anunció que ya había terminado los arreglos para la canción, instándolos a escucharlos y asegurándose de que con eso conseguirían más tiempo en el aire. Mientras la banda se preparaba para su próxima movida, las nubes se teñían de naranja y la vida en la calle seguía su curso, ajena a los sueños de Festo. Al día siguiente, mientras Yuyok y Hee-jae caminaban por la calle, Hee-jae le soltó una pregunta que ya era costumbre: «¿Vas a cocinar vos hoy?». Yuyok no respondió, y Hee-jae, como si se acordara de algo, rápidamente dijo: «No, la verdad es que ayer cocinaste vos, mejor me encargo yo hoy». Pero de inmediato le agregó, con un tono un poco pícaro: «Eso sí, vos vas a cargar las compras, que sos mucho más fuerte que yo». Y como si nada, el tecladista se aceleró al recordar una oferta. «¡Ah! La carne está de oferta hoy, vamos rápido». Así que, entre pasillos llenos de comida, se metieron al supermercado. Hee-jae se encargaba de las verduras, con una concentración total, mientras Yuyok, por su parte, tenía la vista fija en la sección de carnes, imaginando la mejor pieza. Después de un rato, cada uno ya tenía sus bolsas. Ya de regreso, la diferencia era clara. Yuyok iba cargando varias bolsas pesadas, mientras que Hee-jae llevaba las suyas, mucho más livianas. El tecladista, notando el esfuerzo de Yuyok, se le acercó y le dijo: «Hey, ¿no es mucho eso? ¿Querés que te ayude con la bolsa?». Pero Yuyok, con la tensión aún a flor de piel por lo que había pasado entre ellos, respondió de forma cortante: «No». La reacción lo tomó por sorpresa a Hee-jae, quien pensó que solo quería ser amable. Insistió: «Dale, déjame que te ayude, estaba bromeando antes. ¿Qué clase de persona serías si te dejara cargar todo solo?». Sin embargo, Yuyok lo rechazó de nuevo: «Está bien, anda vos». Hee-jae lo llamó: «¡Hey, te estoy diciendo que te voy a ayudar». Pero Yuyok seguía caminando, ignorándolo por completo. «¿Me estás ignorando?», preguntó Hee-jae sin entender la actitud del guitarrista. Era evidente que Yuyok, por su parte, solo quería distanciarse. Mientras tanto, en otro lugar, el escenario estaba listo, esperando a las bandas. Ahí, de pie frente al pañel de luces, el grupo Festo aguardaba, con una de sus integrantes llevando una misteriosa máscara, después de haber presentado su presentación. El anfitrión, Park Ju-won, se acercaba al micrófono para cerrar la presentación, felicitando a la banda por su acto y dándole la palabra al jurado. Era el momento de la verdad, y la jueza Jeng fue la primera en tomar la palabra. Para empezar, la jueza destacó que la segunda canción que tocaron había sido bastante refrescante, dejando claro el deseo de la banda por probar algo nuevo. Yuyok tragó saliva, visiblemente nervioso por la evaluación que estaba a punto de recibir. La jueza los miró directamente, con una pregunta clara: ¿era ese el tipo de música que solían hacer? La cantante de Festo, con calma, explicó que su género habitual era más el pop-punk y el post-punk revival. Contó que para esta ronda decidieron arriesgarse y probar algo diferente, siguiendo la sugerencia del arreglista de la banda. La jueza, curiosa, quiso saber quién era el responsable de ese arreglo. Entonces, Yu-sung, el bajista, tomó el micrófono con una sonrisa y dijo, orgulloso, que había sido él. Pero las devoluciones no terminaron ahí. Otro juez intervino, mencionando que la canción Freestyle, la segunda, parecía más cercana al estilo habitual de la banda, a lo que Yo-sung confirmó que sí, que esa también era una composición suya.
La jueza Jung, en un tono más serio, admitió que, aunque le gustó la canción Freestyle, la primera, la reinterpretación, fue un poco complicada de entender. Era una lástima, porque si bien el riesgo fue bueno, la canción no había logrado conectar del todo con la audiencia. Otro de los jueces sumó, diciendo que no estaba mal hacer la música que uno quiere, pero que siempre había que recordar que el escenario era para el público. Ju-hyuk, en ese momento, parecía reflexionar profundamente sobre esas palabras, como si le hubieran calado hondo. El anfitrión volvió a tomar la palabra, cerrando la ronda de comentarios y expresando su decepción por no haber visto un lado completamente nuevo de Festo. Después de una pequeña broma de un juez sobre consultar con su agencia, llegó el momento que todos esperaban. Park Ju-won anunció que era hora de la puntuación. La pantalla se iluminó y, con un efecto impactante, reveló el resultado de Festo, un 89. Y la expectativa seguía porque la competencia no terminaba. Ju-hyuk, con los puños apretados, observaba cómo la pantalla se iluminaba de nuevo. Esta vez, el marcador mostró un 79 para otra banda. Aunque no era el puntaje de ellos, la tensión era palpable, y de inmediato, Jin Yusung, el líder, soltó un suspiro de alivio, contento de que esa banda hubiera superado por poco el umbral mínimo. Él no dudó en reconocer que las voces habían sido increíbles y que la performance en general había tenido mucha potencia. Aunque la primera canción de la misión no fue la mejor, la segunda, esa canción libre, fue realmente impresionante. El ambiente se llenó de felicitaciones y con un gracias generalizado parecía que la jornada de evaluación finalmente llegaba a su fin. Después de un día tan agitado, Ju-hyuk regresó a casa agotado. Se dejó caer en el sofá, suspirando que estaba muy cansado. En ese momento, Hee-jae entró y con un clac al cerrar la puerta, se unió a la conversación, diciendo que si hubieran tenido ensayo hoy, él se hubiera tomado el día libre mañana. Con el agotamiento en el aire, Ju-hyuk le ofreció una cerveza, y así, con el plan de relajarse un poco, los dos se sentaron en el sofá. Con unas latas y algunos snacks en la mesita, prendieron la tele para ver el programa. Ju-hyuk, mientras tomaba un trago, comentó lo nervioso que había estado antes, al borde de cometer un error. Pero Hee-jae, con su característica franqueza, no perdió la oportunidad de señalar que eso solo significaba que no habías practicado lo suficiente. Ju-hyuk, que no se dejó, le respondió en broma que era solo una metáfora y que no empezara con sus sermones. De repente, el celular de Ju-hyuk vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Choi Se-won, el productor, felicitándolo por su gran trabajo y destacando lo mucho que le había gustado el concepto de su canción, que era totalmente de su estilo. Se-won incluso le aseguró que lo estaba apoyando como un miembro más de la audiencia y no como un productor. Ju-hyuk, que seguía con una sonrisa por el mensaje de Se-won, se encontró con la voz de Hee-jae, quien le preguntó de forma sarcástica qué era ese gimoteo asqueroso. Cuando Ju-hyuk lo encaró, preguntándole si estaba buscando pelea, Hee-jae simplemente lo negó mientras apretaba su lata de refresco. Pero Ju-hyuk, ya irritado, le respondió que sí, que estaba buscando pelea, tal como lo había hecho la última vez, cuando lo emborrachó y provocó ese accidente. Apenas soltó esas palabras, se dio cuenta del error. Llevándose una mano a la cabeza, trató de arreglarlo. No quise decir eso. Sí, fue todo un accidente, así que olvidémoslo. Discúlpame por sacarlo a relucir cuando decidimos enterrarlo. Vos tampoco querés recordarlo, ¿verdad? La respuesta de Hee-jae fue un silencio cargado, de esos que te hacen sentir incómodo. De golpe, le agarró la mano a Ju-hyuk con una fuerza inesperada, haciendo que el teléfono se le cayera con un golpe seco. Mientras Ju-hyuk lo miraba sorprendido y algo asustado, Hee-jae le soltó una pregunta que lo descolocó. ¿Así que está todo bien si fue un accidente? Entonces, podés pensar que esto también es un accidente. Acto seguido, se inclinó sobre él, inmovilizándolo en el sofá. Ju-hyuk solo pudo emitir un sonido ahogado, con la cara completamente roja por la vergüenza y el nerviosismo. Encima de él, Hee-jae tenía una pequeña herida en el labio, de la que brotaba una gota de sangre que lamió con una expresión indescifrable, casi desafiante. Ju-hyuk, sintiéndose atrapado, le exigió: «Vos, para empezar, quítate de encima y soltame».
Pero Hee-jae, sin decir una palabra, solo lo miró fijamente a los ojos, manteniendo su posición y sin mostrar intención de ceder. Ju-hyuk, todavía atrapado, solo podía sentir la mirada inquebrantable de Hee-jae sobre él. No entendía qué le pasaba o si tal vez había encontrado una nueva forma de molestarlo, lo que le provocó un profundo suspiro de frustración. Intentando romper el tenso silencio y la extraña atmósfera, Ju-hyuk le lanzó una pregunta mordaz, insinuando que ya estaba borracho con apenas una lata de cerveza. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Hee-jae reaccionó de una manera que Ju-hyuk no esperaba, aferrándose a él con más fuerza y, de forma repentina e impactante, le mordió el cuello. Uf, pero qué mordida nos metió este final. Así como Hee-jae se aferró con fuerza y no soltó al prota, ustedes aférrense a ese botón de suscribirse. Comenten qué otro manhwa quieren que destripemos después. ¡Nos vemos!